compromisos. Opinión independiente. ¿Apruebo o rechazo? Es la pregunta que todos nos vamos a hacer de aquí al 4 de septiembre. El nombre también del programa de debates de Bio Bio La Radio, porque, bueno, ha partido la franja al mediodía, luego estará cerca de las 21 horas, la segunda etapa. Y uno podría decir, si usted la ve, se puede meter en Bio Bio Chile, por ejemplo, revisar lo que se demostró de estos comandos. Son varios comandos que han hecho estas presentaciones audiovisuales. Uno puede decir, en el caso del apruebo sí hay rostros. Sí. O sea, hay rostros porque, digo, políticos que se representan ciertos sectores. Por ejemplo, está Natalia Piergentili, presidenta del PPD, Vlado Mirosevic, quien es coordinador del Comando Aprueba por Chile también. El diputado Durán, y nos imaginamos que en las próximas, el alcalde Durán, y nos imaginamos también que en las próximas presentaciones que se hagan van a aparecer políticos reconocidos, obviamente, de un sector de la izquierda de nuestro país. El rechazo, no había político. Y tampoco en el comando. Estuvimos ahí en la Casa Ciudadana. Se replegaron de forma total. Salieron de escena. Lo que buscan con esto, conversábamos con Bernardo Fontaine, que es uno de los coordinadores también, decía que efectivamente esto es una manera de buscar dar transversalidad, o mostrar la transversalidad que tiene finalmente el rechazo, mostrar que es un rechazo ciudadano, eso es al menos lo que quieren comunicar, pero efectivamente también hay que ser honestos y sinceros y decir que los partidos sí están detrás de esto. O sea, los partidos efectivamente han estado desplegados a lo largo de todo el país. El rechazo, efectivamente hay una parte que son los amarillos. No podemos hablar de rechazo y solo, en este caso, la derecha. También están amarillos por Chile, que hay personeros que evidentemente, más allá de la posición que tomaron durante este debate y durante esta elección, no se podría decir que ellos representan a la derecha porque efectivamente están muy distantes de la derecha. O este grupo de centro-izquierda por el rechazo, donde veíamos a personeros de la DC, que pueden estar más o menos a la izquierda, pero efectivamente no pertenecen a, en este caso, lo que fueron opositores en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Por ende, se muestra aquí también una especie de apertura en lo que es el rechazo, que en el plebiscito de entrada sabíamos que era un sector de la centro-derecha, mientras que ahora el rechazo parece ampliarse mucho más, también lo muestran las encuestas. O buscan hacer eso. Hay un sector, insisto, que es de centro-izquierda, que está por el rechazo, y está la derecha, obviamente. Efectivamente hay domicilios. Están los domicilios ahí. En el caso del apruebo, yo creo que fueron transparentes en el sentido de mostrar sus domicilios, mostrar sus partidos, mostrar sus banderas. Ahora, ¿eso suma o resta para el debate que va a partir desde ahora en adelante ya más públicamente? Probablemente usted va a empezar a ver mucha más publicidad también en las plazas, en los lugares físicos que el CERVEL ha dispuesto. Esto va a ser similar a las últimas campañas, por ejemplo, de la presidencia, donde habían zonas determinadas donde se pueden instalar las palomas, las gráficas y todo eso. Evidentemente, la campaña misma, yo creo que sí estaba enfocado en los textos. O en el texto, básicamente. En el apruebo vimos bastante alusión, por ejemplo, en parte de la franja se podía ver, era específicamente, si mal no recuerdo, donde aparecía la actriz Paola Volpato, donde ella hacía referencia a distintos puntos y aparecían al lado en la franja, de hecho, los artículos y los incisos correspondientes a los puntos a los cuales ella señalaba. En ese caso no se hizo tanto énfasis al texto en sí mismo, en lo que fue la campaña del rechazo, más bien era como un diálogo ciudadano, hacían alusión, por ejemplo, a conversaciones que uno podría tener consigo mismo en la ducha. Esos eran como los puntos que relevaban, mientras que en el apruebo como tal se hablaba muchísimo de los derechos sociales. El apruebo definió su primera intervención pública en esta franja horaria en apuntar a la parte más técnica de lo que está escrito y lo que ellos, la bajada que ellos le interpretan, mientras que el rechazo buscaba o nos entregó en esta franja spots publicitarios que apuntan más a la emoción. Exacto, a este juego entre la rabia y el amor, que es como lo que han puesto sobre la mesa durante las últimas semanas, pero efectivamente sí podemos decir cuáles fueron los puntos que marcaron la franja. La del apruebo estuvo marcada en este caso por lo que son los derechos sociales. Y esto por si usted no lo vio. Exacto, marcada por los derechos sociales, y por otro lado la del rechazo, un énfasis muy ciudadano y también ahí enfocando en que la idea de esto de rechazar por amor a Chile. Ahora,
yo me quiero quedar para terminar este punto con un mensaje de uno de ustedes, de nuestros auditores. Dice una sugerencia: por favor, llamar a la unidad y al respeto. Ambas opciones son válidas, pero tenemos que respetarnos y sea cual sea el resultado, debemos ser un solo país, dice uno de nuestros auditores, que yo creo que representa también a más de los que nosotros mismos pensamos, que ya están un poquito aburridos, cansados de esto de los buenos, los malos. Son posiciones y se podrá debatir, y al interior de los hogares también podrán haber más de una posición entre hijos y padres, y lo interesante es que se converse y se allane a una posición general de que finalmente todos queremos que el país siga hacia adelante. Sea apruebo o rechazo, lo importante también es que se logre llegar a una especie de unidad. Sabemos que esta es una elección que, por cierto, tiene a gran parte de la ciudadanía, no sé si la palabra es polarizada, pero efectivamente se muestra una división. Ambas opciones también congregan a muchísimas personas, y en este caso también lo que se está buscando en ambos casos es llegar a discursos más bien moderados, que también lo vimos acá. No hubo ataques contra el otro, respecto a lo que mismo que decía el auditor. No hubo un ataque hacia el adversario. En este caso, en la franja del rechazo veíamos que se hacía alusión en esto de la rabia, se ponía una cápsula del ex convencional Daniel Stingo, también de Jorge Baradit. Claro, pero son declaraciones. Exacto, ahí quizás se podría ver una especie como de pero no pasó lo mismo en el apruebo, en este caso, que no le tiraron nada al rechazo en contra, por ende se vio quizás un poco más de tolerancia. Ahora, interesante va a ser ver qué van a hacer los políticos. Les queda de aquí hasta el 4 de septiembre. ¿Qué van a hacer cada uno de estos rostros políticos que normalmente aparecen en medios de comunicación? ¿Cuál va a ser su rol? ¿Van a estar calladitos, mirando? ¿Se aguantará alguien y romperá este aparentemente acuerdo? El trabajo territorial estuvo marcadísimo por los partidos políticos, pero no hubo tanta cuña, tantos videos. Fue un trabajo más bien silencioso, porque no quieren, en el caso del rechazo, politizar la campaña, y al parecer en el apruebo tampoco. Uno, porque tienen el temor quizás de que Contraloría pueda llegar, en este caso, a establecer algún tipo de sanción. Vamos a ver cuándo. Porque hay muchos municipios, e incluso el gobierno está ahí. Claro. Eso por un lado. Y lo otro son las declaraciones que entregó hoy el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre la inacción o inercia del gobierno sobre el crimen organizado. Y él, yo creo que lo habíamos advertido sobre que no estaba entregando o no estaba diciendo todo lo que probablemente sabía. Yo creo que hoy fue absolutamente honesto en su declaración, la hizo en Concepción. Falta, que lo hemos hablado acá, que algo pasa, como que todos se quedan cuidando su metro cuadrado y nadie actúa para prevenir, en este caso, que es lo que le corresponde, porque la parte investigativa penal, eso corresponde a la Fiscalía y los tribunales, y podemos entrar ahí en un debate si los fiscales, quién los regula, cómo se puede fiscalizar un fiscal el trabajo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una parte anterior, que es, por ejemplo, por qué los gobiernos durante 16 años no trabajaron para frenar la incursión del crimen organizado en nuestro país. Fíjese que hay los informes, Estados Unidos tiene informes de lo mismo. La cantidad de droga que ha salido por los puertos chilenos en los últimos 10 años es increíble. Barcos enteros con droga que salen desde Chile. ¿En Chile se realiza, hay plantas de procesamiento para generar cocaína? No. Eso quiere decir que toda esa cocaína que ha llegado a Italia, a Estados Unidos y en otros puertos, que ha sido decomisada y que viene procedente de Chile, o al menos los barcos salieron de puertos chilenos, tendría que haber pasado por alguna parte del territorio para llegar a los puertos. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy nos entregaba recién Joaquín una información de que se ha nombrado una nueva directora de aduana, Alejandra Arriaza. Desde diciembre de 2018 y hasta la actualidad, hasta hoy, ejercía como directora regional metropolitana del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, cargo que también accedió en este caso a través del sistema de alta dirección pública. También tuvo trayectoria en diversos cargos en aduanas, como jefa de departamento de estudios, subdirectora técnica y directora regional metropolitana del organismo. Por ende, no es primera vez que va a estar en el Servicio Nacional de Aduanas, sino que efectivamente ya había tenido carrera, conoce la interna. Lo que tú nos estás dando a conocer de su currículum, que ya lo adelantaba Joaquín. Alejandra Arriaza conoce todo el sistema de aduana. Entonces, si lo conoce, y esperemos que, y por qué quiero poner subrayar en esto,
interesante sería que las autoridades políticas, a raíz de lo que dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le den espacio a estos directores que son técnicos, que tienen carrera, bien, si así es, pero para poder actuar, poder mirarse, advertir sus debilidades y poder levantar la voz y tal vez pelear con Hacienda para que le dé más recursos. Cuando digo pelear con Hacienda es la negociación política interna para que le pasen más recursos, para poder tener camiones, para poder tener infraestructura, para poder tener más fiscalizadores, para poder abrir contenedores específicos, usar más un aparataje más de inteligencia si se requiere de esa forma. Porque si va a ser una directora, como todos los otros que hubo, para meter la basura debajo de la alfombra y luego pasar la aspiradora por sobre la alfombra, de nada sirven estos nombramientos al final, porque si ahí hay una debilidad es porque hay que actuar y terminar y quebrar con esta inercia. Yo voy a decir algo que lo dije al inicio de este gobierno: tienen una enorme responsabilidad, pero también una posición privilegiada para poder hacer cosas, por ejemplo, en materia de seguridad, que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que esto no tiene que ver con colores políticos, sino de acción. Y hay un enorme, y el gobierno todavía a sus 5 meses, y con todo lo que uno puede decir, todavía tiene una opción que es mano dura, realizar una reingeniería en los sistemas operativos, la forma, toda la área técnica, para poder prevenir que, por ejemplo, crimen organizado se instale definitivamente en el país, poder hacer que las calles estén más seguras, poder hacer que funcione de mejor forma las policías, que se integren los sistemas. Yo creo que tiene esa posibilidad todavía, porque efectivamente tienen 5 meses y todavía podrían pedir disculpas y empezar a avanzar tal vez en ese plano. Hay que ver efectivamente cuál es el espacio que se le da. Ella conoce, como decíamos antes, conoce la interna del Servicio Nacional de Aduanas, ha estado ahí, por ende tiene la información. Tiene que saber sobre las debilidades. Uno más que nadie sabe cuáles son en este caso. Si es que estuvo ahí trabajando, debe saber cuáles son las debilidades, las fortalezas, cuáles son los puntos en los cuales se debe mejorar, y efectivamente también poner énfasis en los temas de seguridad, en que no ingresen tantas, por ejemplo, o sea, que efectivamente se pueda regular esto, no solamente por el tema de la migración, sino que también, como tú decías, por el crimen organizado y la crisis de seguridad que vivimos y que nuestros auditores también nos reportan todos los días y nos señalan que es su principal preocupación. Esperemos que este nombramiento, como otros que puedan venir hacia adelante, pueda ser una oportunidad.